Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un Aquí, cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de cada una de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, Juan Carlos Polanco, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias otra vez, como siempre, por la oportunidad que tenemos de estar al aire por medio de las redes sociales en un programa único, exclusivo acerca de gobierno civil bíblico. Aquí los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde estamos proponiendo que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos, pero no una propuesta nuestra, una propuesta que está en la Biblia, una propuesta de Dios. De eso hablamos, de gobierno civil bíblico, y le damos la bienvenida a los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. Como siempre y como las buenas costumbres, está con nosotros nuestros queridos amigos que dirigimos este programa, la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Pues es un placer poder estar un día más en el cual continuamos con estos temas tan importantes en los cuales no solamente aprendemos cómo nuestro gobierno debe cambiar, sino cómo nosotros mismos podemos y debemos cambiar en honor a aquello que Dios nos enseña día a día. Y también es un También, placer poder estar un día claro más. que sí, también está nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, Pastor Michelle. Saludos, espero que estén bien. Sí, aquí estamos, apoyando lo que dice Michelle, tratando de expandir estas ideas, que son locuras para el mundo, pero son las correctas. Así es. Bueno, hoy nuestro tema será cómo evitar caer en un gobierno tirano. Y antes de hablar de esto, pues como siempre, hacer un comentario de lo que está pasando en Colombia. En el Congreso, pues ya se ha aprobado en varias sesiones el uso legal de la marihuana. Claro, como el Congreso hay un poco de gente marihuaneros declarados, entonces ahora esa gente está proponiendo que la marihuana se legalice en Colombia, y pues es una propuesta que promueve la drogadicción, porque como sea, en que la marihuana no es tan letal como otras drogas, la marihuana comienza, es el inicio, el proceso del deterioro de la vida de una persona. Y el Congreso, este Congreso progresista que tenemos hoy en día, pues quiere hacer leyes de sus vicios, hacer leyes de sus hábitos, hacer leyes de sus inclinaciones incorrectas, y al estar en el poder, pues hacer leyes que dañan a todo un país. Otra cosa que está pasando es que eh, ha habido una pronunciación de retirar al general Sanabria, director de la policía, porque el director Sanabria expresó que cree en Dios, que tiene fe en Dios, es un hombre católico, y expresó públicamente su fe en Dios, y ahora por expresar su fe en Dios, pues quieren quitarlo del medio. Una persecución muy interesante, porque no es evangélico, no es protestante, es católico, en un país católico. Eso es lo más tenaz. Un país católico
un hombre dice que cree en Dios y por tener una posición, pues, prominente en la policía, entonces, por expresar su fe, quieren que le den de baja. Tremendo. Y otra cosa que está pasando en Colombia, que ha comenzado a verse tristemente, que ya no se veía hace rato, la violencia en Colombia. Violencia, hay asesinatos en algunos departamentos, masacres. Y están matando también policías y soldados. Todo como consecuencia que a los militares y a la policía se les ha quitado el poder para defender realmente a los ciudadanos o al país. Y toda la gente ahora lo que hace es golpear a la policía, golpear a los soldados, porque saben que por ley, por orden, por decreto, no pueden responder, no pueden hacer nada. Es lastimoso lo que está pasando en Colombia y todo esto está generando violencia de los ciudadanos hacia las autoridades. Todo como consecuencia de un gobierno comunista, socialista que tenemos. Todo eso es. El presidente ha quitado algunas habilidades, ha quitado poder al ejército y a la policía y esto pues ha hecho que la violencia en Colombia aumente y por ende aumente la maldad. ¿Qué dicen ustedes de eso, muchachos? Michelle, Juan, ¿quieren decir algo al respecto? En el caso de Chile está pasando exactamente lo mismo. Aquellos que gobiernan hoy, hace 1 o 2 años atrás, eran los que llamaban a golpear a la policía y hoy en día están matando carabineros en Chile. Mataron a una policía, a una madre, a una mujer, madre de 2 niños, mataron a un policía también, un padre de 2 niños. La cosa es que la gente ya no les cree. Y ellos se llenan de argumentos diciendo que van a perseguir por cielo, mar y tierra, el presidente de Chile diciendo vamos a ser como perros cazando a los delincuentes aquí y acá. Y hoy día se acaba de aprobar, o yo creo que por mayoría, los únicos votos fueron los de la izquierda del mismo presidente, los votos en contra, que se llamaba la ley Naín Retamal. Naín Retamal eran los apellidos de la policía y del policía que habían muerto. Y esta ley le da más facultad a los carabineros de ocupar sus armas en caso de defensa personal. Si su vida se ve en riesgo o esas cosas, se ven con la facultad de ejercer la fuerza cuando su integridad física se ve en riesgo. Porque antes no la tenían. El policía tenía su arma solamente de adorno, no podía sacarla, no podía apuntar, hacer nada. Porque al ladrón, al pobrecito ladrón le pasaba algo y el que se iba preso era el policía. Entonces, vemos como aquellos mismos que están diciendo que no, que hay que capturar a los malos, son los mismos que votaron en contra de esa ley hoy. Y vemos cómo les conviene el país inestable, les conviene que la delincuencia siga aumentando, les conviene tener a la gente con miedo, a la gente empobrecida, a que los lugares no crezcan financieramente, que los locales no abran por miedo a robos, miedo a asaltos, porque les conviene tener a la gente pobre. Ese es su modus operandi, su modus vivendi, digamos. Viven de la gente pobre. Ellos venden una idea, ¿cierto? Para venderla y esa idea tienen que tener compradores que le compren esa idea. Y los compradores que compran esa idea son personas que están eternamente pobres. Ya lo dijo el mismo presidente de acá de Colombia, Petro, que cuando el pobre deja de ser pobre se vuelve de derechas. y no les conviene eso. O sea, tienen que seguir siendo pobres. Entonces vemos cómo manipulan la seguridad de las personas, el miedo de las personas para poder seguir operando. Michelle. Sí, Molly, incluso podemos ver Proverbios 28:2, que ya lo habíamos visto un montón en el programa, que dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona. Y creo que es, pues lamentablemente, algo que se está empezando a ver dentro de Colombia. Y es que hay tanta corrupción moral entre, bueno, que está bien y que está mal. Entonces, como está bien hacer lo que yo quiera, cuando yo lo quiera y obtener todo lo que yo desee, entonces no necesito un gobierno fuerte, no necesito una policía que esté, que pueda sacar sus armas y pueda defender a lo que está bien. Entonces, pues vemos lamentablemente cómo el gobierno se desmorona cuando los principios también caen, cuando las filosofías poco a poco invaden la mente
de los ciudadanos, empiezan a decirles que está bien hacer lo que deseen, cuando lo deseen, y que no necesitan un gobierno externo. Me gusta lo que dices. Escríbelo por ahí, una diapositiva y lo ponemos para que quede ahí en la historia. Cuando la corrupción aumenta, ¿qué pasa? Cuando la corrupción aumenta, el gobierno se desmorona. Entonces, cuando la corrupción aumenta, el gobierno se desborona. Escribe eso ahí para que quede registrado en la historia. Proverbios 28:2. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios Y entendidos y viene la entendidos estabilidad. viene la estabilidad. ¡Wow! Tremendo, 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 tremendo pasaje. Pues bueno, es lo que está pasando, ¿no? Que se quiere quitar los principios morales, la moralidad se quiere poner a un lado. Y claro, evidente, cuando eso ocurre, entonces el mal aumenta. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Por eso es lo que no tenemos. Tenemos muy poquito de líderes sabios y entendidos en el gobierno. Aún ni los líderes políticos cristianos que tenemos, tristemente, están fuera de foco, no entienden cómo gobierna Dios y lo que hacen es continuar promoviendo lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, en lugar de agarrar los principios bíblicos, la Biblia, para como gobernar con lo que dice la Biblia. Hay como un temor, hay un miedo de hablar de la fe, hablar de la verdad, de lo que cambia, lo que transforma. Y pues porque hay temor de que se sea juzgado, no sé, lo que está pasándole a General Sanabria y la policía, habló de su fe, que cree en Dios, que es católico, que cree en Dios, y ahora todo el mundo le ataca y lo quieren bajar de su puesto. Y los cristianos, parece igual, parece que nos da temor proclamar la verdad, proclamar los principios que traen libertad a una nación. Bueno, pues si se sigue así, la, la, la desestabilidad continuará si los que tenemos la verdad no levantamos los principios morales. El tema de hoy es evitando caer en un gobierno tirano. Es continuación de lo que hablamos en la vez pasada, que son los principios de gobierno civil bíblico. Principios de gobierno civil bíblico. Le cambiamos el nombre aquí porque queremos enfocarnos hoy en lo que es un gobierno tirano y dónde bíblicamente nace el gobierno local o gobierno de representación. Entonces es la continuidad de principios bíblicos civiles de gobierno. Entonces, déjenme comenzar colocando esta diapositiva que tengo aquí. Que dice, las mejores estructuras no son suficientes. Los buenos gobiernos en manos enfermas no pueden hacer nada bueno ni grandioso. Hablaremos un poquito de esa diapositiva, muchachos, porque pues lastimosamente la sociedad pone su esperanza en hombres, pero cuando el hombre no está siendo realmente, no tiene el temor a Dios, cuando el hombre que está en el gobierno no tiene las ideas correctas, está desviado. Y aquí habla de manos enfermas, que tristemente en este momento en Colombia estamos con un gobierno enfermo, con unos líderes tanto en el ejecutivo como en el judicial y en el legislativo, personas que están totalmente perturbadas, desviadas de las ideas correctas de gobierno histórico
que son las que mantienen las sociedades estables, saludables y disfrutando de ciertas libertades. Por supuesto que si aplicáramos la forma de gobierno bíblica, que es la república, pues el nivel de libertad crecería, el nivel de prosperidad crecería, la familia estaría mucho más fuerte, la educación se fortalecería, todo mejoraría. Pero los buenos gobiernos en manos enfermas no pueden hacer nada bueno, ni gran Dios. ¿Qué piensan ustedes de eso? Algo que estaba aquí hojeando, estudiando en este libro, que se lo recomiendo mucho, muy bueno, De vuelta a las cadenas, de William Federer, muy buen libro, habla todo el tema de cómo el hombre se ha desviado hacia el totalitarismo durante sus 6.000 años de historia, ¿cierto? Entonces, durante los 6.000 años de historia, que si uno analiza, no es un gran tiempo, son 60 generaciones de personas que vivieron 100 años cada una, una tras otra. No es mucha. Entonces, si uno mira eso, solamente ha habido dos ejemplos claros de un gobierno, pese a no ser el correcto, ser el más cercano a Dios, a los pensamientos bíblicos. El primero fueron los 400 años de los jueces en Israel, y el segundo fue los Estados Unidos. Pero imagínate, fueron 400 años más casi 200, un poquito más de 200 años de los Estados Unidos. Lo mezclamos, son 600 años, o sea, es el 10% de toda la historia humana que ha sido una tiranía absoluta. El resto de la historia humana ha sido una tiranía. El hombre, el modo común del gobierno era la tiranía. Hasta no mucho tiempo se empezó a conocer el tema de la república y ese tipo de cosas. Entonces hay algo que quiero leer, una pequeña frase que dice que me llamó mucho la atención. En el capítulo 2 dice dos clases de poder, centrado y separado. Bueno, aquí dice acá dice, la forma de gobierno más eficiente es una monarquía. Una persona dice algo y eso se hace, o rueda en cabeza. Los fundadores de los Estados Unidos crearon un gobierno ineficiente a propósito, frustrantemente lento a veces para tomar buenas decisiones, pero afortunadamente lento para tomar malas decisiones irreversibles. Con el poder absoluto en manos de los monarcas, la sociedad funciona de acuerdo con el sistema del patronato. Si alguien es amigo del rey, es más igual. Si alguien no es amigo del rey, es menos igual. Y si son enemigos del rey, están muertos. A eso se le llama traición del rey. Es menos igual y son enemigos del rey. Están muertos y a eso se le llama traición. Franklin Roosevelt se recibió a esto el 27 de junio del 36. En el año 1776 nosotros buscamos liberarnos de la tiranía, una autocracia política de la de los realistas del siglo XVIII, que tenían privilegios especiales concentrados en la corona. Entonces me causa curiosidad que dice que la monarquía era la forma de gobierno más sencilla, más ¿Por qué? Porque alguien dice algo y se cumple. Es por eso que los reinos antiguamente lograron expandirse tanto, porque solamente una persona decía que se hacía y a los caprichos de esta persona, sea el César, sea el rey, sea quien sea, el papa, sea quien sea, se iban expandiendo y por eso llegaron tan lejos. Y es por eso que la república, Israel también, nunca fueron imperios. Si nosotros nos vamos a números y vemos el censo, solamente de los hombres de batalla de Israel contaban casi 1.000.000, casi 900.000 soldados, más de 900.000 guerreros, hombres de batalla, tomando en cuenta que el imperio más grande que existió en la humanidad ha sido el imperio persa con 300.000 hombres. O sea, imagínense con que los hebreos tienen una mentalidad imperialista, habrían sido el imperio más grande de la humanidad porque tenían más de 1.000.000 de soldados, que en esa época era una locura. Pero como tenían una forma de gobierno bíblica, jamás se centralizaron en un imperio, siempre fueron expandiéndose y separando los poderes en jueces, ¿cierto? Entonces vemos como el sistema de Dios es perjudicial para el hombre. El sistema político de Dios es perjudicial para el hombre, no para el hombre, sino para el sistema pagano que tiene el hombre, el modo de concentrar el poder. Porque el hombre siempre tiene como... Para los intereses egoístas del hombre. Para los intereses egoístas de las personas. El hombre siempre tiende a hacer una torre, como en Babel, ¿cierto? A concentrarse a sí mismo.
pero Dios hizo el gobierno fallado, o sea, fallado para él completamente, para que el poder se desparramara completamente. Algo que me causa mucha curiosidad, una pequeña anécdota, el año pasado vino una muchacha a apoyar aquí en la base, ella era de Suiza, y un día con mi esposa le invitamos a comer acá y hablando con ella, yo le pregunté, ¿quién es el presidente de Suiza? Y me dijo, no es uno, son 7, y ni siquiera sé quiénes son. Y yo quedé pensando y dije, uy, que en América Latina lleguemos a ese punto, que no nos interese quién sea presidente, porque el poder, el sistema está tan hecho para que ellos no gobiernen, que no nos interesa quién gane, porque gane quien gane, a nosotros no nos va a afectar en nada. Y he visto al presidente, a uno cada año se rotan en Suiza, rotan sus Claro, responsabilidades. sí, rotan. El presidente de Suiza lo he visto montado en cicla andando por las calles sin ningún problema. Claro, y algo curioso también es que si una persona recibe una ayuda del gobierno, ya sea un subsidio o un bono, esa persona pierde su derecho a voto. ¿Para qué? Para que no se meta un político oportunista, comunista, estatista, digamos, y quiera agarrar esas personas para que voten por él a cambio de un subsidio. O sea, tú recibiste un beneficio del gobierno, listo. El gobierno te da esa ayuda supuestamente, pero pierdes tu derecho a voto, no tienes derecho a votar. Tremendo, Entonces, tremendo, es es tremendo cómo el algo muy sistema. sabio, muy, Claro, muy importante, porque pues, si a mí alguien me ayuda, por seguro que yo voy a apoyarlo a él para que exacto. se tenga el poder. Es como que me compra, como que me vende, ¿no? Michelle. Bueno, pues realmente me parece muy valioso lo que acaba de compartir Juan. Y sí, la verdad, el gobierno dentro de Suiza es algo completamente diferente que aún en nuestras mentes como que choca mucho esta idea porque es completamente alejada de lo que nosotros hemos aprendido dentro de pues el sistema, por denominarlo de alguna manera. Porque en el colegio también era algo similar y también incluso en los trabajos se experimenta algo similar, en el cual la persona se levanta, es el líder, es el jefe, es el jefe del salón, por ejemplo, y todos deben hacerle caso a esta persona. Y esta persona toma todas las decisiones. ¿Y es más rápido? Sí, es más rápido. Pero también, pues me gustó mucho cuando hablaban de que realmente es un sistema de gobierno perjudicial para el hombre, pero en el sentido de que es perjudicial para su orgullo, es perjudicial para esa necesidad que tenemos de poner nuestra confianza en un hombre y la necesidad que tiene el hombre de que todos crean que es el Salvador. Que las propuestas bíblicas, pues lo que hacen es alinear al individuo en las cosas correctas, en lo íntegro, en lo justo. Lo pone a trabajar, lo pone a producir, lo hace próspero. Entonces, por esa razón, los principios bíblicos se convierten en enemigo de esta filosofía comunista, socialista, progresista, que ha existido por mucho tiempo. Y realmente, el enemigo número uno de los gobiernos déspotas, de los gobiernos tiranos, pues es el gobierno de Dios, el gobierno bíblico. Aún en las iglesias, en donde hay una forma de gobierno equivocada, donde hay casi un rey, el pastor o el apóstol o el que esté allí, es casi el rey y tiene su imperio local. Entonces, cuando se enseña lo que la Biblia dice, le incomoda a este tipo de liderazgos. Y porque lo que la Biblia hace es alinear, colocar en la perspectiva correcta al hombre de la vida, coloca al hombre en la correcta perspectiva del mismo hombre, que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, que tenemos valor y que el hombre no está hecho para ser esclavo de otro hombre. Lo que hemos aprendido históricamente es que hay que tener un líder, hay que tener alguien que diga cómo se hacen las cosas. Es una idea equivocada, porque pues ponerse de acuerdo para tomar decisiones en la forma de gobierno bíblica toma tiempo, pero lo más fácil siempre es hacer lo que una persona diga. Diga usted qué hay que hacer y todos vamos a hacer esto. Eso se llama tiranía. Es lo que hemos aprendido nosotros y por eso es que vamos a mirar en la Biblia que esa forma de gobierno se desarrolló antes de lo que
Juan Carlos Polanco decía con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pasó por diferentes etapas en el proceso de establecer la forma correcta de gobierno. Ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada que hay un principio de gobierno que es la descentralización. Y hablamos de Génesis 11, hablamos de Génesis 9, de que el gobierno es bíblico, Dios lo estableció con la idea de proteger al inocente, castigar al culpable, y que su poder es limitado, que cuando el hombre quiere levantarse y colocarse en lugar de Dios, pues Dios, como no es su idea correcta de gobierno, entonces Dios lo mueve, lo quita. Por eso leer la Biblia lo ubica a uno, le quita tantos temores. Se va a levantar un gobierno globalista donde una persona es la que manda y nos van a subyugar y qué vamos a hacer y se van a unir las naciones y eso va a ser un problema. Hay un plan macabro internacional. Es verdad, todo eso es verdad, pero Dios no lo va a permitir porque no es su idea de una sociedad con los hombres. Entonces, el pueblo de Israel se forma como tal y Moisés es el encargado de sacar al pueblo de Israel de un gobierno despótico, el gobierno de Faraón en Egipto. Y Moisés, pues, nace en medio de un gobierno así, porque la Biblia habla de que Moisés, siendo muy pequeño, que a propósito, allí es donde ocurre uno de los primeros intentos de asesinato de bebés, porque Faraón manda a las parteras de los israelitas para que no permita que nazcan niños, hombres, bebés, que los maten desde chiquititos. Y las parteras no obedecen a Faraón, le dicen no, es que no podemos porque las israelitas son muy fuertes y cuando llegamos nosotros ya el bebé ha nacido y no podemos matarlo ni nada de esas cosas, porque había un temor de que iban a ser pues Moisés quien iba a liberar a Israel. Sin embargo, pues nace Moisés y providencialmente es adoptado por la hija de Faraón como hija de él. Y Moisés entonces, desde bebé, de muy chiquito, creo 4 años, 4 añitos en adelante, es llevado y educado en Egipto, la mejor universidad, educado como como hijo de la hija de Faraón. Y Moisés todo lo que aprende es un gobierno tirano en Egipto. Todo lo que aprende es un gobierno déspota. Sin embargo, pues él es el encargado de sacar a Israel de Egipto después de 400 años, porque Israel estuvo 400 años bajo esclavitud. Y Moisés saca como líder a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, caminan, se forma una nación nueva, diferente, pero la forma de gobierno de Moisés todo ese tiempo era tirana, porque eso fue todo lo que aprendió en Egipto. Él aprendió iba a ser faraón, era el candidato a ser faraón, sucesor de faraón. O sea, era un hombre con ideas totalmente centralistas. Moisés era un hombre con ideas muy fuertes que lo que él decía era lo que tenía que hacerse. Un hombre con ideas donde no había igualdad. Y no todos los seres humanos eran iguales. Y Moisés sale con esa idea. La ventaja de Moisés era que tenía el temor de Dios. La ventaja que tenía. Entonces comienza un proceso de Dios con Moisés en enseñarle la idea correcta de gobierno. Y ahí en ese proceso, en el libro de Hechos, capítulo 18,
en el libro de Hechos, capítulo 18, es donde entonces el suegro de Moisés, Jetro, le enseña a Moisés una forma diferente de gobierno, diferente a la tirana. Entonces, cómo evitar que un gobierno se vuelva tirano? Eso es lo que Jetro le quiere enseñar a Moisés, porque según lo que dice Éxodo 18, si lo tienen por ahí, lo quieren colocar, Michelle, Éxodo 18, eh, para que lo leamos, de pronto podemos leerlo, para que entendamos que el proceso y la enseñanza de Jetro hacia Moisés, de pasar de un gobierno tirano a un gobierno local, a un gobierno representativo. Y el que le enseña entonces es Jetro, el suegro. Un Jetro vivía en Madián y venía de una, o sea, Jetro era un hombre que entendía cómo era que Dios gobernaba, entendía cómo Dios trataba al hombre. Y era un hombre que disfrutaba de una forma de gobierno diferente a la que tenían los demás pueblos y naciones de alrededor. Entonces aquí en Hechos 18, Jetro le aconseja a Moisés, dice, escoge tú, dice, escoge tú, de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50. Pero antes de esto, Jetro vio, en los versículos anteriores, Jetro ve a Moisés gobernando a Israel. Era el único. La gente hacía filas y tomaba días y noches para poder que Moisés escuchara su queja, cuál es su problema. Y entonces le dice Jetro, no, te vas a matar así como estás. Eso es incorrecto lo que tú haces, pero eso es lo que sabía Moisés. Si nosotros le decimos, Juan Carlos, a la gente que Moisés era un hombre tirano, se van a enojar contigo. Si decimos a la gente que Moisés era un hombre déspota, un hombre violento, un hombre acostumbrado a que se le obedezca, a que se le haga reverencia, decirle que era un hombre que no estaba haciendo las cosas a la manera de Dios, vamos a tener problemas con la gente. Pero es lo que la Biblia nos demuestra ahí en Hechos 18. Cómo Moisés estaba gobernando. Si quieren añadir algo a esto, muchachos, bien pueda. Pero también hay que tomar en cuenta de que Moisés no era el único tirano, que tenía la mente tirana, mente faraónica, también el pueblo de Israel. También tenía mente esclava. O sea, lo que hizo Moisés, bueno, también en la Biblia entera, en el Éxodo, podemos ver cómo Dios, cuando se le presentó a Moisés, le dijo, haré de ti un Dios. Haré de ti un Dios y o sea, vas a competir con el faraón. Le vas a ganar al faraón. Entonces vemos cómo también eso nos ayuda a contextualizar cómo la gente veía a Moisés. Estamos hablando de la persona, estamos hablando de que una multitud esclava seguía a una persona que con un báculo abrió el océano, que hizo caer plagas, humilló al dios Ra, que es el dios supremo, el dios del sol en Egipto con la plaga de la oscuridad. Vemos cómo qué pensaría la gente al ver a esta persona. Tenemos a nuestro superhéroe, a un dios en carne y hueso de nuestra parte. Y eso también podríamos decir que ayudó a que Moisés se lo subieran un poquito los humos a la cabeza. También sumándole que la manera en la que fue educado fue así, fue piramidal completamente. El arriba y el pueblo abajo, no hay otra cosa. Entonces podemos ver cómo Jetro, el suegro, que era, como usted bien dice, era madianita. Los madianitas son descendientes de Abraham también, entonces conocen a Dios, conocen el modo que tienen y el modo de gobierno que tiene Dios.
y le aconseja ese tipo de cosas, o sea, le aconseja ya sea un hombre, ya no seas el faraón, no seas el dios, ya esto es algo nuevo, descentraliza el poder completamente, expálselo por la tierra porque te vas a matar, si haces eso. Sí, claro, estaba tratando de colocar ahí Éxodo, colocando el Éxodo 18. Y aquí habla pues de Jetro que visita a Moisés y cómo Jetro mira cómo Moisés está desarrollando su forma de liderazgo. Todo enfocado en él. Es importante que nosotros hagamos ese énfasis porque cuando uno enfoca el liderazgo solamente en una persona, entonces está errando. No es la idea de Dios, la idea de Dios es que hayan otros líderes, que no esté el poder en una sola persona, sino que el poder esté dividido en otros. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cambiar esa mente que tenemos, porque pues es lo que hemos aprendido, que todos estamos sujetos a un hombre y hacemos lo que ese hombre nos dice. Además, nosotros pues somos del trasfondo católico y la Iglesia Católica tiene ese sistema de gobierno jerárquico, ¿no? Que se hace lo que el Papa diga, lo que el obispo diga, lo que el sacerdote diga. Y casi estos personajes pues son la voz de Dios para el pueblo. Y eso lo que hace es hacer inválidos a los ciudadanos porque no aprenden a escuchar a Dios. No hacen lo que Dios diga, hacen lo que una persona diga. Con Israel estaba pasando eso. Todos miraban solamente ¿quién? A Moisés, el héroe. Moisés, el líder. Moisés, pues sí, es verdad. Hizo las cosas, tenía cualidades. Pero el hecho de que tenga esas cualidades no le evitaba aplicar en su gobierno, en su forma de hacer las cosas, no, estaba aplicando una forma incorrecta que había aprendido en Egipto, como estamos diciendo. Entonces era un hombre tirano. Y Jetro, su suegro, quiere evitar que ese sistema de gobierno se aplique en Israel. Entonces, para aquellos que dicen que en la Biblia no está, ¿dónde se habla del gobierno en la Biblia? Ahí está. No es claro para dónde. Una forma de gobierno equivocada y entonces comienza un proceso nuevo de establecer nuevo liderazgo. Por eso ahí habla que se le dice Jetro a Moisés, tienes que iniciar un proceso de elecciones públicas. Ahí ocurre la primera elección pública. Porque cuando dice escoge tú, que también se malinterpreta, no lo que está diciéndole a Moisés, Moisés, tú a dedo escoge tú, venga, ayúdame. No. Cuando tú lees más adelante y lees Deuteronomio también, te das cuenta que lo que hizo Moisés fue decirle al pueblo, miren, tribus, escojan entre ustedes, elijan entre ustedes, entre las tribus, quién los represente. Ahí comienza un gobierno de representación. Elijan entre ustedes, dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Tremendo esto. Y comienza el sistema a desarrollar ese sistema de república. Pasa de la tiranía a una república con ideas de la cosmovisión de gobierno de Dios. Entonces le quita todo el poder a Moisés y entonces le dice, miren, ustedes elijan, escojan. Entonces comienza aquí las elecciones. Elecciones populares en cada tribu. Entonces comienzan a mirar quién quiere ayudarle a Moisés en el gobierno. Y entonces comienzan a postularse. Yo quiero, yo voy. Pero entonces, aquí donde viene que no cualquiera puede estar en el gobierno. Eso es importante.
porque ningún gobernante malo puede hacer cosas buenas. Escuche bien, ningún gobernante malo puede hacer cosas buenas. A mí me critican esto porque yo digo, de Petro no podemos esperar nada bueno. Ya, ay, hermano, pero no sea ¿tan qué? Tan legalista. Michelle, dale. Sí, también solamente para mencionar que lo que estabas diciendo, sí, está en Deuteronomio después, y llama la atención el hecho de que Deuteronomio es la segunda ley en la cual pues Moisés está repitiendo al pueblo lo que debía volver a emplear, volver a tener en cuenta. Y además ahí mismo dice como qué es lo que estos hombres sabios y entendidos debían conocer para poder hacer justicia. Y dice en el versículo 16, atiendan a todos y hagan las justicias, tanto a compatriotas como a extranjeros. Y al dictar sentencia no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Entonces ahí aún habla Moisés de cómo esos hombres no solamente eran sabios y entendidos, sino que realmente estaban haciendo la voluntad de Dios al hacer justicia. Algo que pues va bastante contrario a la idea de ahora de que no es que los policías deben primero hablar y que procesen y aún los jueces pues primero hablar y mirar, pero realmente pues como lo que les mandaba Moisés a esos hombres era el hecho de que ellos debían y tener la autoridad para estar frente al caso y hacer justicia sin hacer distinción en que este es más poderoso o este es más o este es menos poderoso. Eso está chévere. El próximo lunes creo que hay que cambiar el tema. Para el próximo lunes hablaremos de las cualidades que debe tener una persona que va a representarnos en el gobierno. ¿Qué cualidades debe tener? Porque ahí están las cualidades. Y todavía no las hemos visto. Estamos viendo que se inicia un proceso de elección. Nosotros vamos a tener elecciones en octubre. Elecciones de gobernadores, de alcaldes, de asamblea, de concejales, de ediles. Y entonces, ¿qué tipo de personas son las que se deben de elegir? ¿Cuál es el perfil? Aún si hablamos, como somos cristianos, ¿cuál es el perfil que un cristiano debe tener para llegar a un puesto público? Porque los que tenemos ahora, hemos tenido, no tiene ninguno ese perfil. Nadie de los que tenemos tiene el perfil bíblico. Tiene el perfil de que es estudiado, de que pues tal vez tenga gente que le siga, que sabe mucha filosofía, en fin, muchas cosas. Tiene títulos, tiene plata tal vez también, pero eso no es lo que determina quién va a ser, que debe ser elegido. Eso lo vamos a ver la semana pasada. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos? Sí, sí, este es un tema que va para largo. Obviamente hay muchas cosas que escudriñar, que digerir. En este tema es bien complejo y es bien, digamos, bien útil, es bien bueno para que la gente entienda cómo deben actuar las personas cristianas, los que de verdad tienen temor a Dios, porque esto es un desafío. Es un desafío a las personas que dicen, yo creo en Dios, pero voto por este político. Yo creo en Dios, pero este político tiene buena idea. No. O sea, el gobierno civil bíblico es uno y los demás, y las personas que están en contra. Aunque las intenciones sean muy buenas, si la filosofía es cerrada, por ejemplo, podemos ver cómo la mayoría de los mayores dictadores de la historia de la humanidad tenían muy buenas intenciones, ¿cierto? Mejorar el mundo aquí y acá, pero con una filosofía errada van a causar lo que han causado a lo largo de la historia. Entonces, animar a los cristianos a que investiguen más un poco, a que rasguen ese velo que separa lo civil de lo eclesiástico, tomando en cuenta de que solamente es una cosa, Dios, la palabra de Dios infiere en todas las ciencias, en todas, economía, salud, educación, gobierno, dieta, como una buena salud, todo, en todo y aprendamos de una vez por todas a meter a Dios en el gobierno, a recuperar aquello que el enemigo nos ha quitado. Muy de acuerdo, Michelle. Así es, Molly, también. Pues este tema para largo justamente porque hay muchas ideas que debemos cambiar de nuestras mentes. Y como lo decía Juan, la única forma de cambiarlas es viendo la palabra y reconociendo que ella nos instruye para todas las cosas de nuestra vida, para cada área.
Entonces, como esa es la invitación a poder seguir profundizando en ella. Así Sí, que, bueno, perdón, ya se antes de acabó el terminar, tiempo. Michelle, podríamos decir, para como cerrar ya, que para evitar un gobierno tirano, la forma es quitarle el poder a una persona, le quita todo el poder que tiene, se le limita el poder. Cuando se limita el poder que tiene, entonces nos salvamos de tener un tirano. Muestra el Así libro es. ahí, otra vez, Juan Carlos, para ver el libro, que lo vean. Yo tengo ese libro, tengo poquitos para la venta, si alguien lo quiere, con mucho gusto lo tenemos para la venta. Muy buen libro, muy buen libro. Te habla sobre el gobierno, está viendo las frases que escriben acá. Dice, la historia de libertad es una historia de limitación del poder del gobierno, no de su incremento. Dice, un gobierno que sea lo suficientemente grande como para darte todo lo que usted quiere, es suficientemente grande como para quitarte todo lo que tú tengas. Wow. Bueno, tengo esa frase para el lunes. Michelle, nos despedimos. Bendiciones. Bueno, con mucho más que decir, pero para la próxima semana decimos como siempre, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.